Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues tenemos ya con esta serie de entrevistas del primer encuentro de poetas iberoamericanos. Ahora al poeta Santos Velázquez. ¿Cómo estás, Santos? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Ya después con tantos este, pues, movimientos que hemos tenido, por fin nos encontramos aquí. Santos, platícanos de este evento. Primero, ¿qué día vas a estar tú? Me toca estar el 28 de septiembre. ¿Y la Sí, sede? sí. Va a ser en la Casa Universitaria del Libro. Ah, ya. Va a ser, me parece que es a las 12:30, sí, 12:30. Exacto. Ahí vamos a estar acompañándolos a todos, eso también es interesante, eso es lo bueno, y para transmitirles, pues en vivo, este primer encuentro de poetas iberoamericanos que organiza, pues bueno, Conesh Arte y Cultura por parte de Carmen Nosal, pero en gran ayuda a Conesh Soluciones, quien dirige, pues bueno, el doctor Héctor Gutiérrez Machorro, que también está parte de la iniciativa privada, ayude a la cultura, es un enorme gusto y satisfacción. Claro que sí, agradecemos a Conesh Soluciones, Arte y Cultura, y desde luego a la querida Carmen Osal, y a ti, Arturo, por esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias, gracias. Tengo que vamos a estar. Pues bueno, cuéntanos un poquito también, Santos, bueno, has estado de aquí para allá, pero un poco de ti, ¿dónde has participado? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces hoy en día? Bueno, mira, a mí siempre me gusta decir que no vivo de la poesía, pero sí vivo para la poesía. Desde luego es mi vocación y tengo que trabajar en algunas otras cosas, pero lo hago con mucho gusto. La poesía para mí, desde luego, es algo muy importante. He publicado ahora, pues sí, algunos libros, algunos 8 libros. Entre los últimos yo creo que está Presencia de la Llama, que es una versión que hago del coreano, aunque en realidad deberíamos de considerar que es un libro a dos manos, porque con la persona que lo hago, que es el Lee Chae-won, el poeta coreano, Ajá. nos reunimos por 4 años en la Ciudad de México y en Texcoco para poder trabajar de vez en vez ese libro y finalmente lo concluimos y me agrada el resultado. Y también uno de mis últimos libros, Los Hombres de Sombrero, que habla sobre la fundación de Ciudad Nezahualcóyotl. Son los que últimamente he publicado, de 8 libros que estarán por ahí ya publicados. A ver, hablemos de este que me dices ¿está en coreano o está en español o en ambos? Fíjate que está en español, sí, lo que pasa es que yo no hablo coreano, tengo que decirlo. Ahí en el prólogo lo comento, que el señor Lee, como le digo, em, habla un poco de español, entonces manejamos las imágenes que él traía en su idea y así tuvimos varias conversaciones hasta lograr el libro que queríamos los dos. Entonces siempre era sobre la idea de que la imagen resista el traslado del coreano al español y la verdad que el resultado pues me parece que es bueno. Es algo diferente a lo que se ha hecho en la literatura mexicana y por ahí anda ese libro, Presencia de la Llama. Y podemos decir entonces que la poesía, pues es un idioma universal, ¿no? Porque tú le pudiste entender a él, él te entendió y eso fue lo bueno. Sí, a veces usamos un poco de señas, en algunas cosas que él no podía interpretar, me daba a entender de qué se trataba y bueno, yo le decía esto no resiste por la cuestión del ritmo, por la metáfora, pero finalmente el resultado del libro es un libro que de alguna manera a mí sí me satisface, se ha presentado ya en varios lugares. Y el resultado ha sido muy bueno por parte de la crítica. Y hay un poquito, ¿cómo es, por ejemplo? Porque se dice que el latino, en general, pues es más, sentimental o expresa más lo que piensa y lo que dice, ¿no? El europeo no tanto, es un poco más frío, pero el asiático, ¿cómo es? O el mismo coreano, ¿cómo era? Fíjate que, que la voz de la poesía a mí me parece que es universal, como bien lo has manifestado. Está ahí en el mundo y puede
ser interpretada por todas las personas, con tal de que guardemos silencio y la poesía se exprese por sí misma. Creo que en este caso ocurrió así, y me parece que en la parte oriental, los orientales tienden a ser un poco más, ¿cómo podemos decir? Tener más resumido lo que quieren decir. No son tan amplios como nosotros. Tal vez los latinos somos un poco más expresivos, ¿verdad? Desde luego. Ellos más callados, pero en lo que dicen es muy fuerte también, ¿no? Es muy fuerte lo que dicen. De pronto pueden ser unas cuantas líneas, pero muy intensas. Así que el señor Lee trató de que en este libro se hubiera esa síntesis en la poesía. A mí me parece que se logra. Ya hay que leerlo. Y el segundo libro que nos comentas, El origen de Ciudad de Nezahualcóyotl, hoy siendo uno de los municipios quizá de los más grandes dentro de, que abarca tanto la Ciudad de México como el Estado de México, ¿no? Comprende un poquito de Aragón, de Tlalnepantla, o sea, todas estas ciudades circunvecinas que está muy pegado, ¿no? Fíjate que sí, lo que comentas de Aragón está muy ligado al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Ajá. Y la mayor parte de Ciudad Nezahualcóyotl en el oriente del Estado de México también está muy ligada a la Ciudad de México, pero no hay gran diferencia entre Aragón y lo que es la Ciudad de México, están muy juntas, ¿no? Tal Ya. vez en lo que se refiere a la otra parte donde está el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, pues sí hay como que un contraste, ahí sí se nota la diferencia en cuanto a formas de la cultura de cada región. Somos allá en Ciudad Nezahualcóyotl, digo somos porque pues también viví mucho tiempo ahí. A Ya. mí me llevaron a los 4 años de Ya. Michoacán y te quiero decir que pues de alguna forma somos un poco provincianos, ¿no? En nuestra manera de entender la vida. Eran Sí, unos llanos, ¿verdad? Eran unos llanos ahí en Nezahualcóyotl sí, estaba de eso. sí, yo digo que la ciudad la conozco desde antes de que empezara. Digo, conozco esta ciudad de viento y agua desde que era una torcaza que detuvo su vuelo en el desierto. Ya. Y sí, es verdad porque yo voy a cumplir 65 años ya el año que viene y la ciudad pues anda por ahí más o menos, ¿no? Con algunos años menos. Sí, sí, ya decía yo que esta ciudad era muy joven. Entonces este libro, sí, entonces Diga. este libro habla un poco de eso, de esa torcaza que llega al desierto, empieza a evolucionar la vida ahí con algunas casas improvisadas que los hombres de sombrero ahora sí que empezaron a construir, porque esa ciudad fue construida por esos hombres, los hombres de sombrero, los hombres de provincia, y también desde luego las mujeres de rebozo, ¿no? O sea, de diferentes partes del país llegaron a poblar lo que ahora es Ciudad Nezahualcóyotl, que además es una ciudad ahora muy importante, pero que en Ya. un principio creció de manera marginal y ahí también surgió la poesía. Entonces lo que hago en este libro es como una semblanza de lo que fue la ciudad en sus inicios a través de una familia, en este caso mi familia. Y bueno, habla un adolescente, yo creo que por ahí de unos 15 años, más o menos, que es el que yo interpreto. Y hablo desde la niñez, desde cómo llegaron los primeros pobladores hasta el tiempo actual. Y bueno, yo no quería publicar ese libro y qué bueno que lo publiqué. La maestra Ya. Dolores Castro me decía, públicalo, porque es un libro interesante. Sin ser yo de Ciudad Nezahualcóyotl, me hace sentir que estoy ahí, que soy de ahí. Y eso es lo que pasó con los hombres de sombrero. Exacto. Y lo que pasa es que hace uno de su lugar o de su, pues sí, de su sitio de nacimiento lo hace suyo, ¿no? Dice por ahí, desde Iztapalapa para el mundo, porque también ese es otro mundo, pero también, por ejemplo, Rolando García, que él también Sí, publicó un libro y fue el ganador. Él habla de Xochimilco y de las trajineras y de estos lugares donde se sembraba y se siembra hoy en día, pero es diferente ahí en Xochimilco. Entonces, creo que el lugar de origen lo haces propio, lo haces tuyo y pues bueno, le dedicas el libro y la poesía y todo. fíjate que siempre hay nostalgia por el lugar donde naciste, ¿no? En este caso, para mí la Sierra de Chincua, en Michoacán, el lugar donde nací, pues siempre me jala mucho.
me hace escribir también sobre este sitio. Tengo un libro inédito que se llama Lo que dicen los árboles, que espero publicar alguna vez, pero al venir a Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, que me traen mis padres, pues ahí tuve mis amigos, las escuelas, ¿qué te puedo decir? Toda la historia, ¿no? Ahí me enamoré por primera vez, ahí escribí mi primer poema, ahí descubrí la poesía con Leopoldo Lugones cuando estaba en quinto año, con Ya, Rosa de Otoño, y así supe que tenía esa vocación, ahí descubrí mi vocación por la poesía. ¿Y qué te fíjate. puedo decir? Que Ciudad Nezahualcóyotl pues sí ha significado mucho para mí, pero Querétaro también me gusta. Ahora tengo viviendo aquí en Querétaro ya más de 20 años y voy con frecuencia también a Ciudad Nezahualcóyotl. Tan es así que el libro que le escribí a Ciudad Nezahualcóyotl pues tendrá que salió como por 2018 por ahí. Ya, Ujú. ya, sí, sí, tendrás que Así es, Arturo. escribir ahora acerca de Querétaro. Qué bueno pues, que vas a estar en este primer encuentro de poetas iberoamericanos, porque pues juntan un número, 80 poetas, imagínate nada más, de todos Sí, lados, de los países latinoamericanos, pero que seguramente debes de tener por ahí tu favorito, a quién quieres ver, oír y saludarlo. fíjate que sí, yo creo que mis favoritos son todos los poetas que van a estar, y te voy a decir por qué. Todos los poetas para mí son importantes, desde el menos reconocido al más reconocido, porque considero que cada voz es muy singular. Y también por eso pienso que si los poetas merecieran un premio, todos deberían de ganarlo, porque tienen una voz muy singular. Entonces, la poesía se va a hacer presente. Eso es lo que a mí me interesa. Los he estado leyendo a todos. He estado leyendo lo que ha subido Carmen Osal en la antología para New York Poetry. Ajá, Me gusta lo que está ahí, es muy diversa. Lo mismo lo que escriben de España, lo que escriben los españoles, los mexicanos, los latinos. Está muy interesante, muy buena selección. Y creo que al final de cuentas, lo importante es la poesía y los poetas siempre estamos un poco en segundo término. Pero claro que va a ser un gran gusto compartir con todos ellos, encontrarlos, saludar a algunos amigos. Me va a dar mucho gusto, por ejemplo, en mi mesa va a estar Ernesto Lumbreras, que hace un buen tiempo que no saludo, muchísimo tiempo cuando una vez nos encontramos en una cancha de fútbol. Me fíjate. acuerdo que participé en eso de los uniformes con Armando Oviedo. Él se acordará de ese tiempo, ¿no? Entonces va a ser bonito platicar esas anécdotas, encontrarnos, porque los caminos de la poesía, pues, nos unen, ¿no? Y Exacto. eso es interesante. Sí, exacto, exacto. Ernesto Lumbreras, que aparte, bueno, es un buen amigo, ya por ahí tuve la oportunidad de entrevistarlo, y está aquí en esta serie de entrevistas. Y Sí, y pues bueno, para él, y aparte de platicar temas actuales, de verdad que con él es una dicha, ¿eh? sí, cómo no, sí. Desde luego su poesía también es muy interesante. Y bueno, los poetas también va a estar Jorge Fernández Granados, que me gusta también mucho leerlo. Tiene un poema a su abuela que a mí me encanta, se llama Neme. Eh, es que la poesía eh, puede ser sencilla o adornada o un poco más elaborada, oscura, pero siempre es poesía, ¿no? Y creo que escribir con sencillez es lo más difícil que pueda haber, porque que la poesía se presente de esa manera sencilla y que sea realmente poesía es complicado, es un trabajo muy complicado. Y creo que en este poema, en M, por ejemplo, de Jorge Fernández Granado, se logra y muy bien la poesía. Vamos a estar ahí para escucharla. ¿Y tú vas con algo inédito, algo nuevo, de algo de los dos libros? Pues mira, no he pensado exactamente qué leer, aunque estoy pensando que podría ser un poco sobre un hombre primitivo, Neandertal. Tengo un poema que no es ni tan corto ni tan largo, pero me llama la atención, pues, es el título de uno de mis próximos libros, y porque algo tenemos que ver con ese hombre primitivo, de alguna forma, ¿no? Me decía en alguna ocasión Dolores Castro, ¿y tú qué tienes que ver con ese hombre? Le digo, pues algo, maestra, hay algo ahí que me llama la atención. Entonces tal vez lea un poco de ese libro inédito de Neandertal,
eh, o bien algo que se me ocurra en ese momento, ya veremos. Claro, yo te iba a preguntar, ¿qué tienes en puerta entonces? ¿Ya estás haciendo este nuevo libro? Sí, sí, de hecho tengo algunos libros inéditos. Ah, Me he puesto a la tarea de reunir mi poesía, tanto la publicada como la no publicada. Y este trabajo tal vez me lleve, pues sí, porque quiero hacerlo con cuidado, unos 5 años. Quiero, bueno, si la vida me lo permite, sí, reunir todo este trabajo bajo ese título, Poesía Reunida, ¿no? como Y a una ver. antología. Más bien, más que antología, sería la poesía completa que he Ah, publicado y la que falta por publicar, pero que esté a mi gusto, sí, desde luego, lo que yo quiero publicar, hay muchas cosas que seguramente no voy a publicar, pero hay hojas por ahí sueltas, una hay libros selección. que ya están terminados, sí, de lo que yo quisiera que fuera publicado, eso es lo que voy a reunir ahí. Ah, qué bueno, qué interesante. Nos dirás. Y sí, porque aparte tú lees a cada poeta, digo, yo leo a Carmen, leo a Eduardo Casar, a Coral Bracho, a todos ellos, pero todos te aportan algo y te dejan algo bien bonito cuando lo lees. De verdad que a veces, por ejemplo, lo que hago es como casi siempre yo leo, pero dos o tres libros en conjunto, ¿no? Si uno está muy, y por lo regular, porque a mí me gusta mucho la crítica, el cuento y la novela y la crónica, pero a veces hay libros fuertes o pesados y lo combinas con alguno de poesía, ¿no? Entonces, como que para que relajar tu lectura, tu mente, ahí vas haciendo como estas combinaciones y la verdad que es mucho más gustoso poder leer así. Sí, cómo no. Yo creo que la poesía siempre nos dice muchas cosas. Yo lo que hago, antes de ver de quién es el poema, veo si ese poema me atrae. Y sí, desde luego hay muchas cosas maravillosas que se han escrito, ¿no? Uno siempre puede disfrutar lo que otros hacen. Después veo, ah, mira, es de Carmen Nosal, es de Jorge Luis Borges, es de Pablo Neruda, es de Vallejo. Yo creo que es importante el poeta, pero como digo, es más importante ver lo que nos transmite la poesía. Me preguntaba sobre lo que estoy haciendo hoy. Fíjate que hay una antología que estamos haciendo al griego con el poeta hispanista Estelis Karayanis. Me ha tocado coordinar esta actividad y ahí estarán incluidos, sí, cerca de 80 poetas de varias partes del mundo, incluido nuestro país. Y bueno, ya estamos por terminarla. Entonces pensamos que se publique de manera digital y también impresa. Entonces, pues es algo de lo último que se está haciendo. Y esto fue posible gracias al primer encuentro internacional Dolores Castro, Ah, que también coordino, tengo la suerte de coordinar, y que la maestra en vida se presentó en algunas ocasiones a ese encuentro entonces de carácter nacional. Y ese es el primero que hacemos de carácter internacional. Entonces invitamos a varios poetas de diferentes lugares y ahí llegó Estelis Karayanis por un contacto de Sudamérica y mm, bueno, él nos ofreció hacer la antología y yo creo que el pobre no se imaginó que iba a ser un trabajo tan extenso, ¿no? Entonces, después de varios meses, yo creo que como 8 meses, finalmente se está concluyendo gracias a la generosidad de Estelis Karayanis. ya. Entonces, pues ese es un proyecto muy interesante que hasta ahora estoy siguiendo y coordinando también. Pues ahí, de verdad también si después nos mandas información con gusto para darla a conocer. Y esto qué bueno, porque lo que mencionas es, siento que este grupo de escritores poetas es como más unido, más hermandado, o al menos suma más, porque también debe haber por ahí alguien que no quiere y reste, pero creo que suma más que lo que pueda restar o dividir. Claro, yo siempre he dicho que un camino es más amplio cuando es recorrido por varios, ¿no? Cuando lo recorremos muchos. Pienso que los poetas no deberíamos competir entre nosotros. Es importante que sí se ganen premios, se tengan premios, desde luego, porque esos premios motivan mucho al poeta y en muchos de los casos se necesita también el recurso. Es cierto. Pero si no hay
tal necesidad, igual no hay por qué competir entre nosotros. Y pienso que podemos estar más unidos en los encuentros, compartiendo nuestras voces tan diversas, y eso pues lo vuelve interesante, ¿no? Eso ha sido la esencia del encuentro Dolores Castro, que nos encontremos tanto poetas jóvenes como otros no tan jóvenes, algunos más consagrados en lo que han hecho, pero al final de cuentas todos los poetas son importantes. Y Exacto. eso a mí me gusta mucho de los encuentros. Y creo que Dolores Castro era un poco así también, ¿no? Compartir la poesía y disfrutarla. Claro, y que se sigan haciendo este tipo de encuentros, Sí. iberoamericanos, latinoamericanos, a nivel, Sí, por eso nacional, quiero social. felicitar especialmente a Carmen Osal, porque este primer encuentro iberoamericano con sede en la Ciudad de México, pues es desde luego un buen foro para que se puedan conocer distintas voces, y el trabajo que está haciendo pues realmente es extenuante, esta misma entrevista, todo lo que ha trabajado junto con ACE Ediciones, ¿verdad? O con Exacto. ACE Producciones. Sí, Sí, entonces me parece que si hay una empresa que tiene interés por la cultura y por la poesía, pues hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque esto no es tan común en estos días. Así que a mí me da exactamente. muchísimo gusto. Y también a ti, Arturo, por esta serie de entrevistas que haces. No me da mucho gusto que lo hagas. Pues gracias y por ahí vamos a estar. Yo te agradezco este tiempo. Y pues amigos, nos vemos a partir del 25 de septiembre. Eso va a ser en el Museo de la Ciudad de México, la inauguración, pero ahí están las diferentes sedes, el claustro de Sor Juana, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la misma facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y Sí. la Casa del Libro de la Casa Universidad. Universitaria del Libro, sí. Ajá. Entonces, ahí en cualquiera, yo les estaré avisando dónde habrá evento para que estemos todos como público y pues dices, la poesía es la poesía y hay Sí. que disfrutarla. Así es, pues muchas gracias por la entrevista. No sé si quieras preguntar algo más o aquí cerramos ya esta Sí, yo creo conversación. que sí, para que la gente quede ese gusanito y de poderte ir a ver y a disfrutar de todos los poetas y pues de tu lectura también para que vayamos y pues nos hables un poquito más ya estando allá. ¿Te parece? Muchas gracias Arturo Trejo, y te mando un abrazo, y gracias a Carmen y a Conec Soluciones también. Gracias. Gracias a todos amigos y pues nos vemos en una próxima entrevista. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.